Si sois un poco seguidores del canal sabréis que no me convencen demasiado ni espero nada del cine de terror que ha ido apareciendo con personajes que han pasado a ser de dominio público. Esta especie de subgénero de nueva categoría que dio el pistoletazo de salida con Winnie, Blood and Honey y que nos trae revisiones en formato terror de clásicos de cuentos infantiles. Desde eso, el propio Winnie hasta Popeye, Mickey, Bambi o las que veremos muy pronto como Pinocho o ese propio Puniverse donde irán apareciendo más de este tipo de personajes. Pero ha pasado algo inesperado. Ha llegado una que merece la pena, y de verdad, no dando más de lo mismo, gore del gratuito, historias de adolescentes absurdos enfrentándose a esos monstruos reimaginados para la ocasión. Ya desde los trailers se podría ser algo más optimista con ella, y la verdad es que me ha gustado mucho más de lo que hubiese imaginado. Más allá del personaje principal al que hace referencia, la peli en sí funciona por sí sola, y eso ya tiene mérito, no solo limitándose a ponerlo en pantalla. Lo que hace Neverland Nightmare supera incluso la expectativa que se podía tener. Tenemos que hablar del Peter Pan maligno y de su macabra historia. Pesadilla en Nunca Jamás es algo muy sorprendente. Desde el comienzo, la peli ya te mete de lleno en su grotesco imaginario. A modo de presentación, se nos recuerda por encima el cuento del Peter Pan que todos conocemos. Lo turbio sucede justo cuando, tras esa animación que estamos viendo, salimos del libro y vemos como un hombre se lo está contando a un pequeño en una oscura habitación diciéndole que está preparado para ir a Nunca Jamás. No hace falta más explicación para que entendamos que ese niño está secuestrado por el enigmático narrador. Y por si tenemos dudas, justo después vemos el rostro del mismo chaval en un cartel de desaparecido junto a otros tantos. De ahí saltamos a una escena en un circo, en el que el mismo hombre siniestro, disfrazado de mimo, regala en la función un globo a otro joven, su próxima víctima. Aquí viene uno de los grandes momentos del largometraje. Homenajeando a It y a la misma Evil Dead, el payaso, ahora con el maquillaje demacrado, aparece por una trampilla para engañar al mismo al que le dio el globo e intentar llevárselo. Aunque su madre se da cuenta e intenta detenerle, este acaba de manera bastante demencial y brutal, y tras una batalla violenta y cruel, con esta termina llevándose al niño. La peli da un salto 15 años adelante en el tiempo, donde vemos una familia preparándose para un día normal rutinario, donde conoceremos a la chica adolescente protagonista que se llama, Wendy, y a sus hermanos. ¿Casualidad? Después de unos minutos de felicidad y presentación, el film nos recuerda que estamos ante una película de terror y nos traslada a una especie de ático abandonado donde una mujer llena de heridas se está inyectando una jeringuilla en la que pone polvo de hadas, mientras alguien mirando por la ventana, al que solo le vemos de espaldas, le dice que necesita una víctima más. Sí, lo que estamos pensando, Campanilla está hecha una mierda y Peter Pan también. Ambos se suben a una caravana en la que tienen una pegatina detrás que reza "Vámonos a Neverland". Lo primero que hace Peter es pasarse por una tienda de disfraces y pillarse una máscara para tapar su rostro desfigurado, no sin antes cargarse al pobre dependiente también de una manera bastante bestia. Y como nos olíamos desde el principio y nos veíamos venir, el joven elegido para llevárselo va a ser Michael, el hermano de Wendy. Encima, el día de su cumpleaños. Sin contaros más de lo que pasa a partir de ahí, para que os animéis a verla, incluso eso, dejando atrás los prejuicios que podéis tener ante este tipo de adaptaciones modernas, esta Pesadilla en Nunca Jamás viene a mezclar el mundo del cuento clásico con una versión diferente y atípica de lo que vendría a ser el hombre del saco, esa entidad aterradora que se lleva a los niños eternamente, fabricando un antagonista mucho más original y atractivo que los refritos y pesados intentos que llevamos viendo del Boogeyman de un tiempo a esta parte, y que no valen para mucho. La película dirigida por Scott Chambers no se limita solo a efectos prácticos visualmente llamativos y a la violencia explícita, que la tiene, y mucho. De hecho hay muchas imágenes que me gustaría poneros en pantalla y no voy a poder, sino que para llegar a ella maquina un algo más elaborado y enrevesado relato sobrenatural con el que conocemos a Peter Pan como telón de fondo. Con sus primeros 10 minutos ya hace algo difícil y más sin tener demasiadas expectativas con ella, y es meterte de lleno y crearte la necesidad de querer saber más sobre el villano, el por qué se ha convertido en ese despiadado y sádico secuestrador y qué busca realmente con sus actos, algo que no había hecho ninguna de este estilo hasta ahora, al menos en mi caso. Se nota que también cuantas más pelis de este rollo se hacen, mejor gusto y mejor acabado tienen. Empezando por lo técnico, aquí vamos a presenciar momentos espeluznantes desde su ambientación hasta su acertada fotografía, donde también notamos que se cuenta con más presupuesto, sin perder la sensación de que sí podemos estar moviéndonos en el mismo universo que las de Winnie, por ejemplo con algunos tropiezos tanto estéticos como propios
de la serie B en la que estamos, tal y como algunas interpretaciones sosas nos dejan ver, más bien de perfil bajo y un uso de secundarios con menos carisma que el pomo de una puerta, aunque tampoco nada tan malo como para que la peli caiga en ese peligroso abismo de lo cutre sin punto de retorno. Hay mucha conciencia en lo que se hace en la dirección, en la puesta en escena y en lo que se quiere transmitir, y aunque a veces ese umbral entre lo serio y lo perturbador contrasta con la propia naturaleza irónica y desvergonzada del producto que es, chirriando y cambiando el tono de un momento a otro, algo así como hacía la primera Terrifier, para que entendáis a qué me refiero, sale vencedora mirándola desde un prisma general. Peter Pan tiene una habitación preparada donde encerrar a sus víctimas, cubriéndose con una máscara y bajo la que esconde un pasado turbio y varios traumas que le hacen ser lo que es, recordándome por momentos al malo de Black Phone, incluso aquí más humano que en la de Scott Derrickson. Su mirada y sus diálogos esconden más de lo que esperaríamos, haciéndole todavía más intrigante y llamativo. Si pensamos en el cuento original, sí que Peter Pan tenía un lado oscuro y malrollero a pesar de lo mágico que resultaba. Ya sabéis, una ciudad utópica en una realidad paralela en la que los niños pueden ser niños para siempre sin crecer jamás y libres de ser adultos y de ataduras. Neverland Nightmare recoge ese imaginario y se lo lleva a su terreno, donde termina siendo una especie de slasher fantástico con más tintes de realidad de lo que me hubiese gustado, aunque sin duda es donde reside parte de su encanto. Todo ello sin olvidarnos que el lore o el contexto de la situación que se nos plantea tiene otro lado místico, que pone sobre la mesa matices ambiguos que dejan todo un poco en el aire. El villano, Peter Pan, es alguien a quien los personajes ya conocen a modo de leyenda, atado a los protagonistas y donde todo tiene más sentido de lo que creemos, con un pasado anclado al pueblo donde se desarrolla la peli al más puro estilo Pennywise, regresando para continuar lo que dejó a medias o no acabó en su momento, y a su vez, según avanza, se nos crea la posibilidad de que pensemos que en realidad Peter solo es un psicópata perturbado que cree en sus propios cuentos para justificar la masacre que lleva realizando durante décadas, arrastrando a una campanilla, otro acierto de personaje por cierto, con alguna sorpresa guapa, que también se ha creído los delirios de este, siendo otra víctima más convencida de que existe ese lugar maravilloso llamado Nunca Jamás. Además, la peli tiene muchas escenas con un miedo muy bien construido, como la del juego de Marco Polo. No escatima en sangre ni en enseñarnos muertes de varios menores sin demasiado reparo, cosa que todavía sorprende a día de hoy. Y si buscáis una peli que tenga gore, creedme que esta tiene bastante gore. Por desgracia, pues ojalá y todo fuese bueno en la cinta, pero obviamente tiene sus debilidades y puntos flojos, como un montaje que no está al nivel de su dirección o de su atmósfera, algunas interpretaciones, como os he dicho antes, o un tramo central no tan inspirado ni con la misma fuerza que su comienzo, algunos momentos concretos o incluso su último cuarto. Tiende a desdibujarse por momentos del metraje que hacen que decaiga algo nuestro interés, una flaqueza que por suerte no llega a ser muy notoria gracias a que no sentimos que dejen de suceder cosas, gracias también al misterio que desconocemos y que prepara para sus giros, y gracias a su duración, una ajustada hora y media. Al final sí que se le va un poco la olla y empieza un festival de cosas con más o menos sentido, algunas rozando lo absurdo, pero si hemos entrado en su juego tampoco molestan y se pueden perdonar. Lo típico, cosas que son convenientes, que pasan porque sí o que no tienen demasiada respuesta lógica, pero todo hecho para tener un último tercio tan loco como sangriento. En definitiva, que este es el camino y creo un buen punto de partida para expandir este tipo de pelis. Aunque creo que Pesadilla en Nunca Jamás será una rara avis dentro de todo esto, ya tengo ganas de que llegue Pinocho, del mismo director, que para que le pongáis cara, era el protagonista de Blood and Honey 2. Todo se queda en casa, vamos, si no fijaos en el guiño a la primera de Winnie con la camiseta de este chaval. Sí, Peter Pan Neverland Nightmare, a pesar de sus defectos y de sus carencias, es una más que disfrutable y buena película de terror. Se estrena el día 4 de abril en cines en España, así que quizás paséis un mejor rato del que pensabais. Yo me lo he pasado genial con ella. Dejadme vuestras opiniones en la caja de comentarios si ya la habéis podido ver, si pensáis echarle un ojo o qué pensáis de todo este mundo de cuento terrorífico que ha llegado para quedarse sin duda. Ese like siempre ayuda y suscribíos al canal si os va el terror, que aquí nunca para. Gracias a los bichos miembros del canal y a los mecenas de Patreon por apoyar todo esto como lo hacéis, si os quiere. Y gente, que nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.